Muy buenas noches, bienvenidos a la 6T, a la sexta transmisión de Charlas en Desconfianza, el programa en el cual es usted, el público, el que nos dice de qué quiere que nosotros hablemos, qué temas quiere que abordemos. Me acompañan como cada noche de miércoles el doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, el maestro Alfredo Carmona Casas y nuestro amigo el doctor Alejandro Vázquez Guzmán. Tenemos muchísimos temas de qué platicar esta noche aquí con todos ustedes. Vamos a platicar de cómo avanza la situación en torno a la señora Rosario Robles. Vamos a platicar de esa tragedia terrible que se vivió con la matanza en Texas. Yo les quiero platicar cómo es que en el Hospital del Niño DIF Hidalgo no hay quimioterapias para los niños que reciben tratamiento de cáncer. Por cierto, tiene una hora la directora general Patricia González para darnos su opinión, si es que ella tiene algo que decir al respecto. Y existen muchísimos temas en torno a los cuales vamos a platicar. Pues como siempre, yo cedo la palabra a mis compañeros para que sean ellos quienes lleven la pauta de la 6T. Por favor, transmitan, compartan la transmisión, llámenos, escríbanos, envíen saludos, lo que ustedes gusten, pregunten y estamos a sus órdenes. Soy Joel Sánchez y bienvenidos. Escuchando lo que acabas de comentar, de verdad que es preocupante que en un estado que se jacta de que está reduciendo la pobreza, que empieza a tener desarrollo, o por lo menos discursivamente, que dice nuestro estado, que en el área de oncología, si es que tenemos, no tenga quimioterapia para niños que lo están demandando. Es decir, nos encontramos con un sistema de salud que no proporciona salud, y eso es delicado, muy delicado, porque dejamos a un lado prioridades por cubrir otro tipo de cosas. Sería muy interesante que nos explicaran, o por lo menos que se interesaran en decir cuál es el motivo por los que no hay lo necesario para practicar quimioterapias, porque estamos jugando con la vida. No es una enfermedad, es una vida, y eso es preocupante. Alejandro. Buenas noches, amigos, auditores que nos hace el favor de ver y escuchar. En efecto, es lamentable que el sistema de salud público, en este caso el estatal, no esté dando respuesta a estos pacientes en verdad tan urgidos y tan necesitados de estos tratamientos. Sabemos que estas enfermedades son muy difíciles en diferentes aspectos y bueno, al menos que el Estado pueda cumplir su obligación de garantizar la atención médica junto con los medicamentos sería primordial. Ahora, si no los tiene en este momento, pues que se activen los mecanismos para poderlos subrogar, porque no debe ser ese el impedimento al final del día, ¿no? Entonces, mucho se ha hablado de las compras o la carencia de medicamentos en instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, que dependen de los presupuestos del gobierno federal, pero vemos que también en las entidades federativas está sucediendo este desabasto y bueno, pues no son gastos que se tengan de un día para otro, todo eso es un gasto que debe estar programado y pues muy lamentable que suceda esto. Ojalá en verdad que pronto se dé la debida atención. Así es, en unos minutos más les voy a dar detalles, porque los padres de familia nos han dicho que en otras ocasiones les otorgaban la receta para que ellos se movieran y pudieran conseguir los medicamentos que hacen falta, pero que ahora se niegan incluso a darles la receta para que la gente no se entere de que no hay quimioterapias en el Hospital del Niño DIF. Es una responsabilidad de la doctora Georgina Romo Hernández, que es la directora. Pues también esperamos conocer su comentario. Doctora Abacuc. A mí me preocupa, independientemente de la cuestión de que no hay medicamentos y que por eso, por supuesto, no haya atención, porque es una cosa que va amarrada con la otra. Yo, por supuesto, no espero que ahora se engañe a la población, sobre todo a la población que está padeciendo esto, así como nuestro buen amigo Javidú,
que mandaba agua destilada. No les des ideas. No, no está, no, sí es malo, ¿no? Supongo yo. Más bien es que aberrante, que no les es den malo, agua sí. destilada. Entonces, yo espero que por supuesto aquí en Hidalgo no se dé. Por supuesto no sabemos si puede o no ocurrir. Habrá que esperar la opinión, por supuesto, de la responsable de esta entidad para que podamos tener un poco más de información al respecto. Y la situación es que, pues yo creo que en la relación tan buena que tiene hoy el señor gobernador del estado con el Ejecutivo Federal, y yo insisto, el gobernador si abre López Obrador un sobre, ahí está, pues sería el momento en que pidiera auxilio también a la entidad federal para que pudiera subsanarse de manera prácticamente inmediata esta cuestión. Yo te quiero comentar ahí, con la salvedad de lo que puede ocurrir. En este caso, el DIF es un organismo descentralizado que tiene patrimonio y figura propia, y él recibe recursos a través del fondo del ramo 33, el fondo quinto, es decir, las transferencias federales se hicieron. Entonces habría que hacer un análisis de qué está ocurriendo con el manejo de esos recursos públicos, porque están, o al menos eso creo que están etiquetados. Entonces sería sorprendente, o por lo menos que nos trataran de explicar por qué el motivo de no tener medicamento, y lo más grave, por qué no dar receta médica para saber la situación en que se encuentra. Y conseguirlo en otro Por lado. supuesto, porque entonces están, es que no, ni siquiera puedo atrever a decir que nos están mintiendo. Están generando una situación que es ofensiva. Como Y que además estamos hablando de niños. Así ¿sí? es. O sea, Como que de pronto creen que la gente se va a quedar callado. Ya no estamos en esos momentos. Entonces, creo que el asunto es demasiado complicado, sobre todo porque existe recurso federal. Doctor Alejandro. Pues dicen que el recurso es para ejercerse al final del día, ¿no? Más si es gasto programado. En primer lugar, a los pacientes y su familia que está pasando por este momento, nuestra solidaridad. Y pues es una inquietud que se ha canalizado y que nos han pedido de favor que la compartamos, que la hagamos del conocimiento de la opinión pública, y es lo que estamos haciendo. Oigan, ¿y qué opinan de que mientras en el hospital del niño DIF, como en el ISSSTE, como en el IMSS también, no hay lo elemental para atender tratamientos médicos tan graves, pues en la presidencia de la República gastan 16,000 pesos en un kilo de longaniza por tomar Debe ser español, ¿no? No, el tema? a ver, espera. Ahí en el documento no establecía un kilo de... No, habla de ¿sabes? muchos Pesos. kilos, ¿no? No. Es que ahí precisamente está el matiz de toda esta cuestión que ha sucedido. Vienen unidades y vienen claves. Ahí dice una unidad. Tú no sabes una unidad si es un gramo, a lo mejor estás exagerando y no es un kilo, es un gramo. Evidentemente considero que no debe ser eso. Y aparte, ese fue un presupuesto que se elaboró desde ejercicios anteriores. Recordemos que en este caso, apenas en septiembre, va a comenzar el análisis para presentar la propuesta del presupuesto para el año que viene. Es decir, apenas el grupo en el poder o el partido en el poder va a poder diseñar su presupuesto y demás. A ver, espérame, doctor, pero el presupuesto ya les correspondió diseñarlo a ellos el año pasado, y lo criticable no es que gasten en el chorizo, en el jamón español. Lo criticable está en que ellos dijeron que ellos ya no lo iban a hacer. Pregunta, Joel, ¿se gastó? A ver, espérame, está presupuestado, es un proyecto que está ahí, el documento oficial, y aunque ahora digan que no es cierto, el documento está ahí. No, por eso, si no, dije que está repartan, ¿no? presupuestado. Tú dijiste se gastó. Yo no sé si se gastó o no, por eso pregunto. Si se ejerció o no, porque al final del día también, esto es muy cierto, una cosa es lo que se está presupuestando y otra cosa lo que se va a aceptar y después se va a ejercer. Yo sí considero que hay una especie de truco al momento de hacer precisamente esta información, y que pensando como se les están gastando algunos periodistas que el nuevo régimen llama chayoteros, pues a lo mejor, y fifís, además fifís, ¿qué pasaría si efectivamente están metiendo un pial
para que se amarren con eso. Pero aparte la información la comienza a socializar un senador. Después los medios lo retoman. Y en efecto, o sea, el documento que socializa el senador que lo da a conocer, sí es de la presidencia, sí es un documento Sí es. oficial, eso me parece que no se ha negado. Sin embargo, sí está esta cuestión. No todo lo que se llega a presupuestar necesariamente se ejerce. Ahora, también, para darle la palabra al maestro, se habla de que hay un comedor para alrededor de, no sé, X número de personas que están en Palacio Nacional, en la oficina del presidente, que pudo haber sido una prestación extracontractual en materia laboral, brindarles ahí Este tipo de estos alimentos, ¿no? Se hablaba del café gourmet, las galletitas y demás. Valdría la pena hacer un análisis de o sea, ese era un ejercicio anual, estamos de acuerdo, o sea, el gasto era para este año, que aparte ya estamos en agosto, hace unos días me enteré que estamos en agosto, Sí, ya. terrible esto, ya se va a acabar. Entonces, O sea que hay un subejercicio en longaniza. es que ese es el punto. No, si creo se que- ejerció no. no se ejerció. Espero que no estés A ver. alburero, porque Maestro, entonces ¿de sí ya. qué estamos hablando? A ver, yo aquí tienes razón, yo tengo una versión del muerto aquí. Está presupuestado, pero no está ejercido. Cuando se presenta el anteproyecto de presupuesto, se crean comisiones. Cada comisión va a revisar, en teoría, su parte, ¿no? lo que le corresponde de cómo se presenta en el ejercicio de las partidas presupuestales. En este caso, estamos manejando, yo supongo que es la partida 3000, servicios generales, Ujú. porque es de alimentación. Como prestación, Como probablemente. no lo sé. Probablemente. no Probablemente. sabemos. Lo único cierto es que de pronto ya tenemos un antecedente de que una gente que digamos a lo mejor formaba parte de esta nueva conformación de la Cámara de Diputados, lo revisaron, lo autorizaron. La pregunta de los 64 sería, ¿qué también revisamos? Porque ahorita, ¿Es viable? ahorita como dicen todos, sí es cierto. Unos dicen que a lo mejor ya se ejerció, no tenemos información No, nada. de nada. No, Hablar de subejercicio quiere decir que ya estaba etiquetado y que se programó ejercer el recurso en mayo Y no se hizo. y no se hizo. Bueno, pues habrá en su momento una observación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque tiene que presentar un avance físico y financiero sobre el manejo de las partidas presupuestales. Y ese recurso en todo caso tiene que regresar. Ahora, Si fuera así, porque también tengo un problema de administración. Es decir, si el Pago gobierno de federal, hacienda. en vez de radicarlo o enviarlo en mayo, mes que lo les envió en corresponde. junio, y en lo que hacen la licitación ya se fue a agosto y ahí tiene lo que está pasando. Exacto. ahora al anterior secretario de Hacienda sí se le señaló de subejercicio en varios ramos del presupuesto. Y Ursúa cuál de todos? Ursúa lo que comentaba era que tiene un gran filtro que es la oficial mayor, la poderosa oficial mayor del gobierno federal. O sea, no me vendría de sorpresa que tal vez sí exista o podría darse ese subejercicio. Por eso la pregunta en verdad no es pecaminosa ni nada, la pregunta es si se ejerció, si se compró, si se adquirió, si se gastó. No lo No sabemos. sabemos todavía. A ver, yo también no quiero dejar pasar por alto algo que dice aquí el doctor Abaco. Se refiere al gobierno, cómo habla de la prensa chayotera, y yo agregué fifí. Yo creo que ya el presidente de la República debería moderar su discurso de odio, de frustración. De manera personal, yo creo que está alentando el odio en contra de los medios de comunicación, y pues el resultado está a la vista. Pueden muchas personas no coincidir con lo que voy a decir, pero hubo 3 periodistas asesinados en menos de una semana. Sí. Y no es correcto que en vez de brindarse mecanismos de protección efectivos, el presidente de la República continúe alentando el odio en contra de los medios de comunicación. De manera personal, yo quiero reiterar mi diaria y permanente protesta por esa actitud hostil, grosera, frustrada del presidente de la República. Pero van 2 vías, ¿no? También los medios
tunde en su labor. Yo he escuchado al presidente decir que se disculpen aquí y allá. He tenido una charla con otro compañero académico de nosotros en torno a ello, ¿no? De si se vale que que un medio tenga en algún momento que ofrecer una disculpa a un servidor público, a un representante popular respecto a si publica X. Por una información. Yo en muy particular punto de vista he comentado que pues, si hay algún error en la información se precise y si ello implica de alguna forma veladamente una disculpa se haga. Yo creo que compañero decía que ni me fuera yo a esos temas. Yo creo que la disculpa cuando es procedente no nada más es válida, es obligada, del medio de comunicación y de quien sea. Existe, son especialistas en eso, existe un derecho de réplica donde si hay un error el medio de comunicación tiene que reconocerlo. Creo que es una obligación. ¿Sabes a mí que de repente no me parece? Todo este halo inmaculado que muchas veces rodea a los medios. O sea, al final del día, a mi punto de vista, un medio es una empresa más. Es un negocio, es una empresa. Ojo, y es totalmente válida la actividad informativa que realiza, que ahí es donde viene el matiz, ¿no? Se dice que da una garantía de información para que los ciudadanos, la población esté informada. Perfecto, no hay ningún problema. Pero pues sí trae un ADN desde sus consejos directivos de para dónde va el medio. Entonces, al final del día, sí me parece que se mistifica demasiado la labor de los medios. Ojo, no de los periodistas. O sea, para mí, el periodista que día a día sale a buscar la nota, que está en el chacaleo, que va a su mesa de redacción con la materia prima que es la información, todo mi respeto. Pero el dueño de los medios, las plumas muy bien pagadas, muy bien aceitaditas, yo creo que eso sí es otra cosa. Y advierto que casualmente son los más ofendidos muchas veces. El presidente, sabemos, tiene una piel muy sensible y estos otros personajes también, ¿no? Ahora, de los asesinatos, digo, siempre la pérdida de una vida es terrible, más en un contexto de violencia, pero sí también analizar si es que realmente se estaba haciendo, o sea, si el homicidio fue en relación a una actividad periodística. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de uno de ellos de Veracruz, fue un periodista que en su momento estuvo ejerciendo la profesión y demás, después cambia de actividad, me refiero a lo mejor a una cuestión ahí en medios, después como que lo que muchos también hacen, ¿no? Como que cubrirle notas a algún político, a algún funcionario, y me parece que ahí hacia allá va. Entonces, creo que sí hay que tamizar un poquito la perspectiva de decir, bueno, en este sexenio o en anteriores se han matado a X número de periodistas. O sea, fue por la labor en verdad. Hay muchos que sí, y habrá otros que tengan otros móviles. Reitero, la vida humana, así como lo mencionábamos con el caso de esto de las quimioterapias, pues siempre se nos ha dicho que es el bien supremo. Yo, esto lo que le comentas efectivamente, primero es lamentable. Y de pronto nuestro estado, el estado mexicano, es uno de los estados de mayor peligro para ejercer el periodismo. Y en este momento lo que necesitamos en este cambio que estamos es un buen periodista. Ahora, ¿qué entendemos por bien periodista? El que le pagan bien, que yo he escuchado artículos y comentarios a modo y muy tendenciosas, en donde le dan un sesgo a la información y con un argumento comprensible y entendible hacen que se parezca a lo que es la verdad. Ahora, la gente cree que un comentarista o un especialista dice la verdad, no, la está interpretando. La está leyendo en un teleprompter. Por supuesto, pero para la gente que estamos del otro lado, lo vemos que dice las cosas con una seguridad y un aplomo que dice, sabe de lo que estamos hablando. Es verdad lo que está diciendo. Sin embargo, cuando empezamos a analizar un poquito más a fondo, se ve que hay un sesgo en la construcción del discurso. Ahora, esos no son periodistas. No, están respondiendo a intereses. Son comentaristas especializados sobre asuntos muy específicos en donde el propio medio les pide que hablen sobre esto. Entonces, eso pues es una consigna y lo entiendo. El medio es un negocio. Pero, como dijo... El medio es una empresa. El medio es una empresa. Que como todas empresas tiene derecho
a vivir de algo. O sea, yo no entiendo por qué totalmente. la gente dice, ¿por qué cobran la publicidad? Pues porque cuando tú vas a la tienda y pides un producto lo pagas, cuando quieres anunciarte en un medio de comunicación tienes que hacerlo. Y es Lo cual totalmente legítimo, absolutamente Y legal. legítimo y entendible. Lo que yo hablo es de el discurso de odio del presidente hacia la intolerancia, su intolerancia hacia la crítica. Y la falta de protección efectiva hacia los trabajadores de los medios de comunicación, que están dando un resultado de cada vez un mayor número de cruces, ¿sí? en toda la República, y que además es un reclamo también legítimo de los medios de comunicación, que se brinden garantías para un libre ejercicio periodístico, más allá de la crítica, de la nota rosa, de cualquier... De todo lo que se dé, en la construcción todo lo que mediática se dé, de lo que existe. lo que se genere tiene que hacerse en un clima de seguridad Mira, profesional. disculpe, aquí yo quiero comentar algo. Primer punto importante, este no es un asunto nuevo. ¿No? Ahora, yo sigo pensando que esta administración lleva 6 meses. Yo estoy de acuerdo en todas las críticas que le pueden hacer, no lo estoy justificando, para nada. Lo único cierto es que de pronto los gobiernos estatales dejan de hacer su chamba. Y le cargan al Así ambiente es. federal. Entonces, en ese sentido, tenemos un dislocamiento de este asunto de protección a los periodistas, porque eso es indispensable. Un país medianamente sensato y maduro y democrático tiene un periodismo crítico que permite evidenciar lo que se tenga que evidenciar. Y ahí estamos totalmente de acuerdo, y pensando que todo mundo tiene la libertad de expresar sus ideas, porque constitucionalmente así está, pero también hay que tener una medida. Es decir, al expresar las ideas, tampoco tienes por qué denostar el trabajo del otro si no es responsabilidad de él. ¿Qué pasa con el presidente hoy? Sí, sí es cierto. López Obrador ha dado muestras de que efectivamente le están incomodando los medios. No, algunos periodistas de los medios. Y López Obrador también está dando respuesta en el sentido de que sí, sí es el presidente, pero tampoco tiene la obligación de estar recibiendo improperios, no quejas, no otro tipo de cuestiones. López Obrador me parece que también es humano, y por lo tanto de seguro en algún momento pues dijo, oye, espérame tantito, ¿qué está sucediendo? Sobre todo porque muchas de las intervenciones que hemos visto en la mañanera pues a veces no tienen ni ton ni son, y la pregunta es completamente desbalagada. Yo por supuesto sí solicitaría de alguna manera en su caso ese respeto que se debe del periodista al presidente y del presidente al periodista. Eso tiene que ser muy común en ese sentido. Si no lo hay, ¿qué está sucediendo? Se está saliendo de control el hecho de que ahora el presidente de la República está aceptando todos los golpes, porque no son sus secretarios, son él el que está recibiendo todo, y que de alguna manera en sexenios anteriores el presidente no respondía nada de eso. No había respuesta de nada. Porque no se le tocaba Claro, intocable. en profundo. Miren, yo quiero compartirles algo muy curioso que pasó en estos días. Se reporta hace unos días que uno de los reporteros del equipo de Ciro Gómez Leiva fue detenido, ¿no? ¿Qué sucede? Al parecer esta persona entra a Santa Lucía, que no olvidemos es una base militar. A ver, Hay no restricciones. es un reportero de Ciro Gómez Leiva. Humberto Payet es un periodista destacadísimo, Bueno, que además está bajo el mecanismo de protección a periodistas, ese es el punto al que quería yo llegar. acompañado por personas que están resguardando su vida por agresiones que ha sufrido. O sea, no han sido amenazas, han sido agresiones que lo han tenido al borde de la muerte, de la inclusive. muerte. Ujú. Y si lo acompañaban personas armadas que le fueron asignadas por un mecanismo de Así es. de Que protección. pagamos con nuestras contribuciones. Ah, ¿estoy pagando también eso? Por supuesto. Por supuesto.
Bueno, mi punto es este. Todo lo que dijo fue Es cierto. correcto y no hay controversia en ello. El punto es, ingresan a Santa Lucía, base militar. Se reporta, la Sedena reporta que fue a base de engaños. A mí lo que me llama la atención es que llega un punto en el que Ciro Gómez, el propio jefe de este señor, que es Ciro Gómez Leiva, dice, sí, yo lo mandé a Santa Lucía a que investigara, checara, revisara, veto a saber qué, porque teníamos datos que las obras estaban continuándose a pesar de la suspensión, ¿de acuerdo? Los escoltas refieren que el periodista, el señor como que no les fue muy claro para decir qué es a lo que iban y cómo iban. Evidentemente, personal de la policía militar los desarma, por supuesto. y a ver quiénes son, de qué va. A lo que voy es esto, en verdad, ¿qué necesidad había de caer en una situación como esta? Provocación. Es una Yo provocación. no lo quiero adjetivar, ¿no? Sí, no, en una no. situación que se da, ¿sí? No estamos, o en mi punto de vista, no estoy cuestionando si el señor es periodista o no es periodista, si Ya se merece vieron, o ¿no? no merece la protección. Yo doy por hecho que sí, ¿vale? Y en efecto, se pagan nuestras contribuciones, qué bueno que lo tiene, qué bueno que no le sucedió nada y que no le siga sucediendo nada, qué mal que otros que también están en una condición igual no tienen esa protección, ojalá que la lleguen a tener, como grandes, no sé, Lidia Cacho, Anabel Ochoa y demás, ¿no? Que vemos que ya tienen un reflector. Si a lo mejor alguno de los periodistas que han sido ejecutados en Veracruz, de los que refiere Joel, tuvieran esta protección de la autoridad que compete otorgárselas, Estatal. tal vez algunos todavía estarían con vida. Pero el punto es este, ¿para qué estar generando situaciones con los actos que al final del día deben tener una respuesta de la autoridad? En este caso, de la Secretaría de la Defensa. Que la defensa no se anda con medias tintas. Sí, o sea, si te metes así a Santa Lucía, ¿qué esperas? ¿Una lavadora? Pues no, No, te van claro. a detener. ¿Por Y al qué? final del día se resuelve la situación jurídica porque logran acreditar la aportación Claro. y demás, y no No pasó hay problema. absolutamente Nada. nada. Ahora, por porque ejemplo, asumieron una conciliatoria, porque legalmente estarían violentando un espacio militar, Sí, es un área sí, es restringida. área restringida y eso implicaría otro tipo de acciones. Que imagínate si se hubiera, como dicen, ¿no? Con lujo de Prefirió- violencia los hubieran detenido. No, ya este escándalo habría sido Mayúsculo. peor. Pero hay que tomar en cuenta que también es parte del juego meterse por medios con engaños, y no es el único. Nosotros también aquí en Hidalgo hemos tenido quien se ostenta como parte de una organización de derechos humanos y anda bailando por todos lados. ¿Qué pasa? No voy a dar nombres, maestro. No, evidente. No voy a dar nombres. No, sí, no. Y entonces, ¿qué sucede? Es recurrente engañar, inclusive a la autoridad, porque fue la policía local Ujú. la que fue timada con este tipo de cuestiones. El problema es que la policía local tampoco pidió ninguna acreditación, no pide ninguna credencial, no pide nada, y se meten prácticamente hasta la cocina, yo estoy de acuerdo, haciendo su trabajo, o por instrucciones de un tercero que los envían ahí. Bueno, nos comenta el público que con esa actitud negativa López Obrador contagia a sus fanáticos, que no soportan la menor crítica sin comprender que la crítica contribuye a mejorar la función pública y a construir una opinión pública. También nos comenta el público, el día de ayer estuvo presente en Pachuca el senador Ricardo Monreal Ávila en el informe del De senador Julio, ¿no? Julio En el informe Menchaca Salazar, que que parecía sí. informe de gobierno, ¿no? parecía Sí. informe de gobierno y Yo pensé que parecía estaba en el futuro. un mitin priista, pero con Así que ya nos están spoileando la elección chalecos de otro color. gobernador. y, Volver al futuro se llamó. y abordó temas importantes Ricardo Monreal. Dice la eliminación y sanción a empresas fantasma. No me toquen ahí. Y de manera muy directa dijo, Lo dijo aquí en muchas Hidalgo. de ellas del estado de Hidalgo, Sí. y lo viene a decir aquí, Es un improperio. dice que han eso. causado mucho daño al país. También habló de la agenda legislativa a partir de septiembre para abordar lo referente a la revocación del mandato y la consulta popular, la legalización de la marihuana, así es que no se aceleren, que todavía no Todavía no pasa nada de eso. pasa nada.
¿Qué sale primero, un amparo si lo interpongo o la reforma? Reformas al sistema Yo- de justicia. El amparo. Yo puedo decirles que la COFEPRIS no está aceptando nada. Y la eliminación del fuero para el presidente de la República. Muchos temas que abordó Pero el también la Zacatecano. cuestión de extinción de dominio también anda bailando ese tipo de circunstancias en donde habría que preguntarse, porque no hay toda la información al respecto, habría que preguntarse a quién le conviene, a quién no le conviene, o quiénes se sienten afectados por esta cuestión de la extinción de dominio, inclusive con las empresas fantasma. Porque pues ya se demostró, por lo menos con Chayito, que la Robles andaba haciendo y deshaciendo negocios con empresas completamente espectrales. Esa es una práctica muy común, no sé si era o es en la administración pública. El único problema, o la ventaja o desventaja, como la quieras ver, de pronto, que ahora, aunque no lo creamos, tenemos un poco más de transparencia. Está brincando, ¿no? Está empezando a brincar, a lo mejor porque es el cobro del sexenio. Probable. Podría entenderse así. Oye, maestro, quiero decirte nada más para eso de la transparencia, que también aquí ya el público nos habló Queremos nombres de quién lo está que preguntando. lo que se refiere al 3 de 3, 3 de 3. el nuevo formato que presentó ayer el Sistema Nacional de Transparencia y de Combate a la Corrupción, dice que no incluye los nombres de hermanos, esposos, primos y socios de funcionarios en lo que se refiere a conflicto de intereses. No, pero eso no existe, ¿o sí? Entonces, digo, van a hacer una declaración 3 de 3, omitiendo todos esos datos. De una tercera parte. De una tercera parte, entonces es una burla. de dos todo. terceras partes. Sí. Creo que ahí en todo esto el sistema se niega a cambiar así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque si meten el 3 de 3, pues todo el mundo se está irregular en la administración pública. Es decir, el vínculo de primero, segundo o tercer grado se manifiesta en todo. Vamos tan lejos. Nuestro estado está plagado de eso. Entonces, Las sí, constructoras. todo. Si analizas, vas a ver que el funcionario que está en cierto espacio le asignan con su constructora. Tiene preferidos. Por supuesto. Entonces, si eso lo logramos hacer, primero vamos a abrir el mercado. Y segundo, que es lo más importante, vamos a empezar a entender, a tener un poco más de confianza en lo que están haciendo. Cierto. Yo si hago mi 3 de 3, a mí me van a dar una beca porque no alcanza. Yo te iba a decir, 3 de 3 es muy ambicioso, confórmense con uno. Bueno, pues ya que piden nombres aquí a Habacuc, ahí les va, porque creo que ya a algunos de ustedes ya les apareció un hijo por ahí. Ay, no Dice sé. José Antonio Romero. Ah, no. Sí, entenado, ¿no? Sí, bien entrenado. Díganle a mi papá académico que hable de Ah, no, no es Aristegui conmigo. como solo él sabe hacerlo. Va, maestro. ¿Cómo? A ver, Díganle a así es mi Su que- padre papá putativo académico, maestro. Primero, agradezco que esté atento a las barbaridades que estamos diciendo. Primero siempre es un punto. Sí. En este asunto de Aristegui, vamos a manejar que tal vez en el mejor de los casos, suponiendo que existiera esa posibilidad, el discurso está un poco menos tendencioso. ¿De que fueras el papá académico de...? No, el papá académico Carmen. es una cuestión de una mutación genética que dentro de la institución permitió generar esa relación de parentesco virtual, ¿no? Mutantes. Y aparte se agradece siempre que Sí, saludos a Toño. una persona como él no se siga considerando en ese espacio porque siempre demostró mucho. Tiene buena visión, Antonio, ¿eh? Tiene A buena veces visión. la crítica es muy interesante, pero muy irónica. Ah, bueno, pues es la característica de él. Entonces, No se lo vamos a poder inclusive, seguramente que nos está escuchando, cuando empezábamos a hablar sobre los textos que quería leer, siempre se iba por las canicas grandes, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, pues esto lleva todo un proceso. Sí, hay que caminar antes de correr. No podemos, de pronto le digo al chico, ¿sabes qué? Vamos a leer a Kant. Y le dejé la primera hoja y de ahí no pasa, ¿no? Sí. Pues sorpresa con uno. Se topa con la razón pura. No, No, con la pura y después de, bueno, ya para regresar a lo que estaba diciendo Aristegui, de pronto nos encontramos ante un desierto de una propuesta en un medio
masivo de comunicación como es la televisión en su momento, en este momento, en donde la aridez del discurso y del análisis político está fuertemente por una construcción mediática del dueño del medio, que tampoco es pecado, como dice Joel. No, eso no lo es discutimos. parte de esto. Pero de pronto ella, de una u otra forma, logra darle visibilidad a asuntos que son de trascendencia importante. Y entonces empieza a destapar el asunto. Tal vez genere inquietud o tal vez no, pero creo que de una u otra forma un buen periodista es lo que intenta hacer. Darle visibilidad a un asunto que si no lo ve él, nadie lo ve, no existe. O no se quiere ver. Ya va a depender de muchas circunstancias, pero los periodistas, como mi querido amigo Joel, tiene la gran virtud de darle visibilidad a lo que nosotros no tenemos acceso y de esa forma no entender el asunto, pero por lo menos preocuparnos. Y en ese sentido, yo quisiera regresar con Chayito, mi tía, en el sentido de que solamente tiene 20,000 pesos. Y para la garantía en el juzgado de distrito le piden 69,500. Ahora resulta que Rosario está viviendo igual que nuestro buen amigo Raúl, que también vivía, por supuesto, de los La amigos. humildad, sí, por vive supuesto. de prestado ¿Estamos prácticamente. hablando de Raúl Salinas? Sí, pues sí. Es que no, el otro no, ese es más joven. Sí, ya me entendiste. Sí, ya, ¿quién? Yo por eso me conté. Como juego de dominó, ¿verdad? Ya. Sí. Es que tiraste la de unos y dije era la blanca. Pero el que le hace así es un congresista, ¿no? Va firmes. ¿Y qué pasa ahora? Parece ser que en el gobierno federal, en las antiguas administraciones, no les pagaban bien. Pero ¿por qué los Porque- mandan a la junta? Porque si ella nada más tenía 20,000 pesos, habiendo tenido los cargos que tuvo, los sueldos que tuvo, y solamente tiene 20,000 pesos en el banco, ¿qué está pasando? Se están empobreciendo. ¿Le los irá a prestar funcionarios. Carlos Ahumada? No contaban con esa cuenta. Pero Digo, creo que también ya van sobre él, ¿no? Sí, tengo investigación. También cayó en desgracia Sí, económicamente. sí, pues, A ver, yo siempre he Carlos pensado así. Ahumada, que dirigió, El- compró un diario, ¿no? Sí. Y un equipo de fútbol. Y un equipo de fútbol. lo Y un que queda- partido. Todavía anda por ahí lo que queda del diario. Y compró hasta un partido. No, y repartía ligas, ¿no? También. Yo me Hay que acuerdo, recordarlo. yo me acuerdo de todo esto, que en algún momento Ese era alguien otro. comentó, no me queda bien claro quién fue, y decía algo bien cierto. ¿Ustedes creen que una persona que tiene tanto dinero va a esperar que la ley lo procese? Lo presione. No, le digo, es muy sencillo, es como decía, eso lo dijo Duarte cuando lo entrevistó allí en Televisa. Sí. Este cuate le dice, bueno, es que no nada que Sí, en el estudio. nada de qué deber. Pues sí, porque ya todo lo metís por otro lado. Claro. Es decir, pecaríamos o pecarían de ingenuos todas estas gentes que han estado en esos espacios tan peculiares del poder, decir que están esperando para que la autoridad les revise sus cuentas. O sea, hay que desconfiar de lo que dicen. Sería absurdo. Por eso aquí cuando, en charlas en desconfianza. por ejemplo, cuando hacen la declaración patrimonial, pues, ellos podríamos acusarlos, algunos servidores públicos más que obvios, otros inclusive senadores y diputados, pues, Romero de Champs, que de ninguna forma es justificable su riqueza. No. Y está tipificado, enriquecimiento inexplicable. Sí. A nosotros en esta mesa nos pueden acusar con toda confianza. empobrecimiento explicable. Explicable. Finalmente, como buenos pobresores. Ahora, la buena noticia con Rosario es que le regresaron el dinero que había dado de garantía, entonces puede regresar el préstamo. Perfecto. No hay- Inclusive me o sea, parece que había ido a no pasó buscar- nada. Bien por buscar su apoyo en el acreedor, DIF. ¿no? Sí, Bien por su acreedor. sí, Ya, exactamente. No, fue el DIF el que lo apoyó. Lo que lo apoyó. Ah, perfecto. Como el patrimonio del expresidente Peña, ¿no? A base de Sí. donaciones. Sí, a base De donación. El caballero no compró, creo que nada. Nada. Todo se lo dona. Y ahí estamos de Terrenos en acuerdo. Y no se supone Si que te decía la regalan ley que algo, no recíbelo. podía aceptar más de cierta cantidad, estaba una legislación. Inclusive no pueden recibir regalos de cierto de cierto, límite. de Pero cierta todo cantidad. eso Así fue es. incluso en la campaña. O sea, son movimientos que se dieron antes de llegar a
a la presidencia. No Pero como sí llama la compromiso. atención. Donación, Claro. donación. Y bueno, pues, Entiéndase, evasión. si a ti A te ver. están regalando una casa, te Hablando de regalan regalar una playa, dinero, hablando de regalar dinero, maestro. ¿Ahora quién? Va a regalar dinero. El INE, maestro. el Ah, Instituto Nacional Electoral, Sí, increíble, sí. presentó su proyecto de proyecto de presupuesto para el presupuesto. próximo año. 5,000, ¿no? No, 1,000 y Y fracción destinarán de pesos. 5.239 millones de pesos Sí. a los partidos políticos con registro Oficial. nacional. A ese dinero- Los morenos se llevan más de 1,000, ¿no? Los, Por supuesto, los tienen morenos, los que mayoría, dijeron sí. que ya no iban a hacer eso, que hay que recordar, Que decían que... el PRI y el PAN ya se fueron, y se fueron precisamente por lo que Morena dijo que no iba a hacer. Morena va a recibir 1.760 millones de pesos. Se alcanza por una casa. En segundo lugar va el Partido de Acción Nacional con 970, y el PRI pues ya anda por ahí por los 900 y de ahí para abajo. Pero por ahí hasta- tienen el PRI y el PAN sanciones por las campañas anteriores. Sí. Es Ah, decir, sí, igual eso todavía les va a tocar menos. les va a habrá que tocar menos. descontarles. Hay que pagar. Y habrá que sumarle una cantidad igual o mayor a esos 5.239 de lo que les otorguen de prerrogativas en los organismos públicos locales electorales, sobre todo en entidades como Hidalgo, donde habrá elecciones el próximo año. ¿Qué piensan de eso? Pues ya salió el presidente a decir que exhortaba a la secretaria en funciones de presidenta del partido Movimiento Jacob, Jacob todavía, que no se despachen, ¿no? Sí. O sea, al final del día que cumplan es con lo ofrecido. un presupuesto que elabora el órgano electoral INE. para su distribución como ya se ha establecido. Pero falta evidentemente que el poder de bolsa, que es la Cámara de Diputados, no ni siquiera se mete ahí el Senado, lo haga. No creo que vayan a cometer ese error, pero bueno, de nuevo es entrar a suposiciones. Bueno, yo les quiero comentar que independiente de todo lo que están diciendo, en este caso la ley LEGIP establece con precisión el monto que se va a distribuir. El Es decir, porcentaje. de las fuerzas políticas o de los candidatos independientes que se presentan en las próximas elecciones, se va a dividir el 30% en partes iguales y el 70% va en función al porcentaje de votos que obtuvo en la elección inmediata anterior. En español, si Morena obtuvo el 52%, le toca el 52% del De toda la presupuesto y moneda. se acabó. Así es. Así como lo hacía el Y PRI viene una cuando fórmula ganaba. ahí Sí, aparte. así está. Igual. Y va acompañada esa fórmula con el padrón electoral. Así es. Fíjense, algo bien interesante que se ha comentado en otras ocasiones es por qué no tenemos un documento de identidad nacional como muchos otros países. Tenemos varios documentos que de alguna u otra forma cumplen esa función. Una de ellas es la credencial de elector. Y una vez alguien me preguntaba, oye, ¿por qué de alguna u otra forma la tramitología va inducida hacia la credencial de elector? Digo, por el padrón electoral. No le interesa al Estado si votas o no votas, le interesa el padrón. En esos tiempos se acomodaron las reglas para que con la fórmula del número de gente empadronada se asignaban estos recursos. Entonces, bueno, regresando a este punto, recordemos, el proyecto lo está realizando la gente de Córdoba, que es el presidente del Instituto INE. Electoral. No se Sí, ha no es del aprobado, gobierno no federal, se es del está INE. ejerciendo ni nada. Así Entonces, es. a ver qué pasa. Sí, ya el presidente salió a decir que, al menos a su partido, Que haya que es moderación. su partido, ¿Suyo? ¿De su Sí, sí, propiedad? sí, suyo, Por suyo. supuesto, eso es imposible. Morena Sí. no existe. es su partido. Entonces ya salió a sugerir que pues bueno, no vaya por ahí. Y es interesante porque va a entrar el contexto de la contienda por la presidencia de Morena. Por supuesto. César Ruiz nos pregunta desde Quintana Roo. Ay, Saludos. que nos Dice, inviten. ¿será necesario para validar su gestión de López Obrador, que aún es pronta, el comenzar a visibilizar más intensamente una cacería de brujas, o creen que aún es pronto y no es prioritario? Viene el informe, lo comentamos hace un par de 2, 3 emisiones. transmisiones. Viene el informe, algo tendrá que suceder para que el presidente vaya a Que llegue cederle firme. de la soberanía, me parece. Sí, que llegue firme. Va a andar ahí el en primer la informe. Cámara a hablar arropado por sus legisladores. Entonces, yo creo que sí va a venir ahí un golpe. Tiene que haber un discurso medianamente aceptable para una sociedad que está demandando algo. Puede ser Lozoya, puede ser Rosario. No Rosario creo que es llegue buena. como para Peña Nieto. No creo todavía. O Videgaray incluso, ¿no?
A mí me Pero gustaría- hagan tus apuestas. A mí me gustaría que Jacobinos del mundo unidos. A mí me gustaría que fuera Romero de Champs, claro que no se encuentre en esa situación. Ese sí ha cometido unos excesos. Pero sí le puedes que ofenden. Sí, sí, pellizcar de que la me oreja, queda claro. ¿no? Pero por el monto que le dieron, que le autorizaron del presupuesto que tiene, como que las cosas se suavizaron. Y mediáticamente ya no se está hablando. de él. No, y la negociación que hubo del contrato colectivo Sí, de ahí Pemex estaba la clave. fue como Salió triunfante el Sí. señor Romero de Champs. Hasta me parece dice que fue declaraciones su- alegres. su salida decorosa, fue decir, Muy se decorosa. acabó, vámonos. Ya está Por te digo, me cansado, ya parece me que voy. puede estar en el radar mejor Lozoya o Rosario Robles, ¿no? Pero yo sí, el presidente ya vimos que es de simbolismos, ¿no? La reforma laboral el 1 de mayo, cosas de esas. Entonces viene el informe ya el 1 de septiembre, algo va a ocurrir en este mes. Será de el agosto. segundo informe, ¿no? Porque el primero ya fue a hacer la payasada. Bueno, fue un ahí en ensayo, fue un La ensayo. Plaza Constitución. Eso dijeron. Un dijo? ensayo, un ensayo. Los diputados locales, cuando acarrearon a la gente para llevarla a la Plaza de la Constitución, así ¿Dieron decían, 500? primer informe. Las lonas no hablan hasta donde yo Sí. sé. Pero bueno, informe sobre ayuno está en la Constitución y ahí dice cómo. Cuando Peña Nieto, Calderón y hacían el informe supuestamente ahí en Palacio Nacional Palacio. con sus camaradas, pues bueno. Sí, un día y eso después. tampoco era el informe. O ¿no? Felipe en el Auditorio En el Nacional, Auditorio con Nacional. sus compadres también. Sí. Tenemos muchos saludos, tenemos preguntas. Alejandro Guadarrama, que lleva como 5 o 6 comentarios, ahorita nos pregunta que si tenemos teleprompter. Pues no tenemos. Todavía no. Si gusta A ver, donarnos productor. uno, adelante. No tenemos ni micrófono. Somos No tenemos ni micrófono. semi-artesanales todavía. Tenemos el programa Leña todavía. No, ¿no? De nuestros tecnología. alumnos de ciencias de la comunicación han de estar riendo Sí. de la De lo de la rústico. cuestión técnica que tenemos. De lo rústico. Pero aún así el señor productor se rifa y se hace lo que se Así puede es, con lo que se exactamente. tiene. José Manuel Quintero, Aunque nos quedó de ver. Aurora Soto, José Antonio Romero, ¿Otra vez? Nelly Ubaldo, Juan Manuel Quintero, Ignacio García, Ellen Viridiana, Juan Sánchez. Por aquí piden un saludo, por favor, esto no es programa de radio, para Antonio, para Gaby Ramírez, que cumple años el día de hoy, mi sobrino ¿Quién? Jaime también cumple años el día de hoy, ¿Por qué no empezamos el próximo programa diciendo Luis. los cumpleaños de todos? Luis Olmos, que también cumple años el día de hoy, pues felicidades. Tenemos, no acabaría, la verdad, tenemos muchos saludos. Yo adelanto, siempre es agradable en los espacios de este tamaño y sobre todo en donde la plática gira en torno a tantas cosas. Se nos hace un poco extraño hablar de saludos. Pero yo sí les mando saludos Pero, a todo el mundo. Si estamos en ese plan, Sí. a mí ahorita en nuestra clase, dijeron, ustedes son los malvados que están ahí. No sea malito, mándeme Un saludo. un saludo. Y porque cumplimos años. Yo dije que no iba a mandar ni Bueno, nada de saludos, sí, no sí. voy a mandar saludos. Oigan, Entonces, Es implacable. Quiero Alejandro. decirles que estoy muy indignado Tú también, y maestro. quisiera decir a la delincuencia que con las, Maestro Millennial. con las tortillas no. sí, eso fue terrible. Con las tortillas no. Pueden Fíjense que pegarle a la casa de moneda, Sí. pero a las tortillas. A la casa de moneda es sustituible, pero las tortillas. 1500 centenarios, qué barbaridad. Pero en Celaya, Guanajuato, hoy todas las tortillerías pues cerraron en protesta por las extorsiones. Dicen que en un primer pago la delincuencia organizada les exige de Cobrando 50,000 piso. a 300,000 pesos y después les piden su moche mensual. Entonces hoy cerraron y pues no hay tacos en Celaya. No, eso sí no. Eso sí no. Sincronizadas. Así eso es no, grave. AMLO, así no. No va a haber chilaquiles. Así es que con las tortillas no, por favor. ¿Y Adelante, maestro. qué va a hacer Estados Unidos? ¿Por qué? Pues todo el maíz Sí. que estamos importándoles. Así es. Bueno, pero Es ya un los están cobrando con cuerpos, ¿no? Comentario más ahí. Evidentemente la... Hoy andan, pero... No, hombre, Qué bárbaro bravísimos. aquí. Nos da un coraje el comentario. ¿Qué les digo, Ernesto amigos? Salgado, No, es que está saludos. muy bravo ese asunto Bueno, también, ¿no? pero el punto es este, ¿no? De alguna otra forma, los delincuentes respetaban a determinados sectores de la población, se habían mantenido,
pero vemos que tal vez normalmente los criminales tienen toda una diversidad de negocios ilícitos. Tal vez algunos otros ya no están siendo tan rentables y se están yendo a lo sencillo, Es ¿no? decir, si al cobro del piso. Ellos dicen que es el efecto que cucaracha, que se van de una y se van al otro. Es decir, si ellos dos ya tienen un modus de vida, jamás van a trabajar. No, jamás. Ni con jamás, becas. Nada. No, ni con A pesar becas. de que le den el estímulo los 3.600. Diana Laura Rodríguez y Aile Sáenz dicen que lo que sea menos que no haya taquitos. Que los taquitos no tienen la culpa. A ver, Sí, digo, la verdadera 4T Laura en México Guadarrama, son saludos tortas, La vitamina, tacos, sí, caray. tostadas. Sí, esa es la verdadera 4T. Saludos, Laura, yo. Ahorita. En eso Están coincidimos absolutamente. Ernesto Salgado. saludos Ernesto al también, doctor buen Alex. amigo. Ernesto Salgado, claro que sí. Bueno, ahora Alma Paz. a mí me preocupa que verdaderamente extraditen al sujeto que cometió estas conductas allá y que lo sancionen aquí. Esa es una aberración. Retomar un poquito lo de esto de las extorsiones y demás. Fíjense, tenemos antecedentes muy importantes, por ejemplo, en el Estado de México de la extorsión a los A los transportistas. transportistas. Aquí. El doctor comenta aquí mismo en Hidalgo. Esto es lo relevante y evidentemente lo que alarma, ¿no? O genera este sentir. Cómo la criminalidad se está volteando a otros polos donde no había un impacto aún. Es más, donde tenía hasta base social. Y ahora ya están terminando siendo víctimas. Recuerdo muy bien, en el YouTube hay un video de un sujeto que avienta una granada en una de estas urban en el Estado de México. Y pues primero le dice a la gente así como de vámonos, no es con ustedes el asunto. Al propio chofer le dice bájate porque esto... Y termina, ¿no? Entonces sí preocupa las nuevas directrices que está tomando el crimen, porque al final del día quien tiene los recursos para su autodefensa, porque fíjense luego la dialéctica es muy interesante. Si un grupo o en una comunidad se organizan, generan su autodefensa, hay un señalamiento. Pero un empresario que al final del día tiene para contratar un servicio, Seguridad. a lo mejor hasta del Mossad, Sí, es su yo autodefensa. tengo nombres. Entonces, bueno, habrá quienes tengan el capital para poderse garantizar de alguna forma esa seguridad, pero el pueblo raso, ¿Cómo? Ni siquiera El tienes la pueblo bueno y posibilidad. sabio, por favor, maestro. No tienes la ya posibilidad estás de comprar un cambiando ahí. arma. el pueblo, O punto. comes o compras la pistola. No, en eso está la discusión. Creo que el problema es la propia impartición de la justicia. Si los detienen, se los aseguro que ellos que están en esos espacios ya saben quiénes son. No hay sorpresas ahí. Siempre, no, nunca hay sorpresa. Entonces, no sé cómo se maneje en las cuestiones legales, pero no se le puede sancionar con la misma pena a un tipo que ha cometido 10 veces el mismo delito. ¿Por qué? Pues porque de pronto se convierte en deporte nacional, que es lo que está pasando. Pero si mi fiscalía no sabe integrar una carpeta, No, yo creo que no es que sepa, no es que no sepa. no quiera. No quiere. Digamos, no integra. No integra, No porque integra bien inclusive una los carpeta. que hemos tenido la desgracia de entrar en esos espacios, luego le dicen, oye jefe, ¿y cómo quiere que hagamos la integración? ajá. Le digo, pues ¿cómo Pues cómo como quiere? debe de. Pues, ah, ¿cómo pues es? te pasó a ti, ¿no? Oigan, Con tu- pero- Con Sí. cuando, vehículo. Cuando Por cierto, lo usaron en la Casa de Moneda, creo. alguien decidió que el vehículo que tenía lamentablemente lo necesitaba más que yo. Sí, se lo Entonces, apropió. claro, en un acto generoso de mi parte. cuando Pero no salí- saben que usted entra a las 7 de la mañana a la las clase. 7 de la mañana y entonces uno va a levantar el acta El horario correspondiente. estelar de las Y de 7 de la pronto ahí mañana. estamos sentados sin que nadie nos eche un lazo, estamos un ratote hasta que se para uno, oye maestro, pues si no estás haciendo nada, pues no sé, pero ¿cómo ves? Y le digo, pues ya, pues una, ¿cómo se llama? Procesar un apoyo. Un impulso Un procesal. un impulso. Pero Joel creo Un que nos estímulo. quiere... Está ansioso por compartir Sí, a ver, algo ¿qué? ahí. No, nada ¿De más, qué? son saludos a Aurora Soto, Yorel Miquijano. ¿Dan Por saludos o quieren saludos? Son muchos saludos. José Manuel Quintero hace una petición, dice, ya no le peguen tanto aquí no se ha hecho, al edil de Tenango en su columna semanal. Ya. A cualquiera se le antoja una copa, digo. Ah, que nos lo pase. Sí, yo sí lo leí, creo que sí. Hubo un pequeño exceso de... se puso borracho, manejó, chocó unos coches, se dio a la Pero fuga. eran y- chocones, ¿no? Los vehículos. Pero ya advirtió pagó? que ¿Pagó? ya dijo que efectivamente así fue, pero que
Que no lo vuelva a hacer. procederá en contra de los policías estatales. Porque lo detuvieron. Porque lo detuvieron, exactamente. Digo, bueno, mucha gente nos está viendo, comentando. Les agradecemos mucho. Sobre sigan- todo que sean el tiempo de escucharnos. Y que en verdad lo puedan disfrutar también como nosotros lo disfrutamos. Me parece que se transmite este gozo que La tenemos de efusividad compartir que tenemos. Digo, este por escenario. favor, a Habacuc López Aguilera dice, ya que están complaciendo con las felicitaciones de cumpleaños, ¿podrían felicitar a David Gaspar? Mañana es su cumpleaños. Bueno, ya está. Mañana que lo feliciten. Mañana lo felicitamos. Los que se felicitaron su cumpleaños Ahí es te hoy. encargo, hijo, felicítalo. No, no es cierto. Saludos. Saludos, Pues, saludos, por supuesto. excelente. Oye, pero si entonces esto le pasa al edil en Estados Unidos, no la cuenta, ¿verdad? No la cuenta. ¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Qué hay en Estados Unidos? La supremacía blanca. La supremacía de la ley. Bueno, De la selva. De la ley. de la selva. ¿De cuál ley? Sí, ¿a poco sí? Muy, La ley de la gravedad. Muy la respetuosos ley del los monte. americanos. Por de su favor, ley. doctor, Doctor, un doctor en las Bueno, cuestiones... El que balaceó a los mexicanos, ¿había comprado legalmente su pistola o la tenía por fuera? No, no, todo está legal. ¿Tenías tu acceso a comprar Sí, eso? la Cualquiera venden puede. como... Haz de cuenta que nosotros chicles. en vez de pedir una quesadilla, dice, pues dame una Dame una, M1 y sí, ya. me ¿Y lo llevo. ¿Cuánto Una vi que semana tarde estaba que te lo costando? dan. Costaba creo que $690. Oh, pues, Y dame está dos. cara, ¿eh? Dame Sí, dos. claro, en ese asunto. Y está cara. Entonces tenía acceso a todo eso. Inclusive en los espacios dicen que lo que intentan es que esas armas de asalto se controlen. ¿Por qué? Porque un tipo mata en Porque vez de hay matar a dos. descontrolados. No, en vez de matar a dos, Mata 10. sí, y más rápido. Y rápido en una Sí. situación de ráfaga. Ana León nos pide que comentemos de los estímulos a los deportistas que ganan medallas en los Juegos Panamericanos. Bueno, Va, habrá que hacer la continuamos. aclaración que pues en ese sexenio están ganando. Así AMLO, vamos con todo. A pesar de que no les ahí dieron sí, apoyo. el mérito debe ser totalmente Es de la para gente, los ellos, muchachos. para sus entrenadores Por supuesto. y qué bueno, me parece que están dando cachetada con Guante con blanco. guante blanco. Creo que ahora leí por ahí algo, no me crean mucho, pero parece que lo que se va a obtener de la venta de la casa ¿Del Shenli? Shenli, ¿De parece Corona? que se va a distribuir Entre entre los Sí. atletas. Y va a Está ser en efectivo en una exhibición. Ah, Sí, ¿les no. van a pagar todo el año de un solo trancazo? Es o como por un mes? estímulo, un bono. Haz de no, cuenta- no una beca. Haz de no cuenta un que es pago el continuo. premio que obtiene. Brian está bien. Melo y Héctor Hugo Amador vuelven a enviar saludos otra vez. Héctor Hugo, desde que es diputado, ya no tiene otra cosa No que tiene hacer. que Yo creo hacer que por eso se vernos. pone a ver las charlas en desconfianza. Nelly Ubaldo, mucha gente. Qué bueno. Ahora yo le doy un giro a todo esto. A ver ustedes qué opinan. A mí me sorprende mucho, después de lo que pasó en Estados Unidos del atentado, que dándole un giro al asunto, declaran que fue un discurso. acto guerrillero, Terrorista. de terrorista. Y la concepción es otra. Sí. Ahora, esto porque de alguna forma desviaría el asunto con otra orientación. Lo que pasa es que lo saca de la competencia local y lo inserta en una competencia federal, Por que es supuesto. donde el presidente puede tener los hilos. En la mañana comentábamos con el maestro Carmona cómo hasta en las masacres hay clases sociales, ¿no? Claro. O sea, comentábamos, llega este sujeto joven, 23 muy años. bien equipado, Blanco. con unos audífonos, Audífonos con porque tanto oye, ruido. si vas a masacrar gente es muy desagradable Que tus estar tímpanos escuchando, no se sí, no. Eso de que oír los quejidos está. Y contrastábamos, por ejemplo, el caso de este chico Eric, el que hizo la masacre en Columbine, totalmente opuesto, ¿eh? O sea, en el caso de Columbine, donde ahí Llega como y que agarró ¡pum! parejo Así a es. sus compañeros, él mismo termina acribillado por las La misma policía. fuerzas Así es. de Estados Unidos. Y acá, así como que, oye, caballero, lo vamos a pasar a detener. Sí, cómo no. Y Con no un trato podemos increíble. ¿Y no se le hace muy extraño Por supuesto. la declaración que posteriormente aparece en la red en donde exime de cualquier responsabilidad al discurso de Trump? Fíjense lo interesante. El dios de Orga está hablando. Maestro. Dice Salvador Avilés. Angélica Paz. Doctor Alex, saludos. Saludos, gracias.
Andrea Legorreta, que muy interesante. Carlos Eduardo Cruz, saludos. Ay, ya me tocó un saludito. Ah, qué bien, ¿no? Eso. Doña Paz, Siempre te saludos. tocan saludos, pues no te puedes Bueno, ir. Andrea y a Doña Paz, saludos. Moni Lago, Lego, Aurora, ¿no? Lego, Aurora Sí, Soto. y no veo, Trae su porra, doctor. siempre. Como No, debe no, de ser. antes de Y salir. muy bien le digo, organizada, hay Sí, que por supuesto. reconocerlo. Antes en de el salir. momento oportuno, como la de Sí. Menchaca. Ayer, al momento en el que dijo Ricardo Sí. Monreal, ¿no? Ha estado en todos los poderes. Bueno, le falta uno. Pero se puede arreglar, ¿no? Que se aloca la gente, es más la Secretaría Sí. de Gobernación. ¿Se movió? Ahí, Olguita casi. se Sí, despabiló Olguita, y- sí. se despabiló Despertó. tantito, doña Qué Olga. bueno que la sacan de Bucarile a Auriel, pasear Lo tantito. que me No iba a decir preocupaba es ahora. que se me fuera a desarmar. Sí, ya la señora ya también no sé cosa tener humor. es que no negamos la capacidad de Olga, yo la tuve como maestra inclusive, pero a mí me parece que ahora está haciendo un papel muy gris, en el mejor de los casos de darle un color, porque realmente no ha aparecido. No ha hecho un Olga. papel. Sí, no ha Quiero aparecido. presumirles que yo también tuve el privilegio, la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte que dirige mi amiga Catalina Elia Salinas, alguna vez nos brindó la oportunidad de tener como docente a la ministra entonces, Olga Sánchez Cordero. Es una mujer brillante, realmente Sí. es brillante. Y su hija también. Tuve la oportunidad de conocerla en el Poder Judicial de la Federación. Podría ser ministra la hija también sin ningún problema. Yo no sé si vaya a llegar a hacerlo por la cuestión ahí familiar. El nepotismo. Pero son personas brillantes. La familia es brillante. El papá de la ministra también fue brillante. También. Y hasta si quieres buenos notarios. Pero no ha dado el ancho. trabajo esperado en una posición como es la Secretaría de Gobernación. Porque Bueno, siempre hay que habíamos considerar visto un que es el pararrayos secretario. de todos los conflictos. No, y aparte del pararrayos, es el que debe de conocer la situación en la que se encuentra el país. país. Sí, yo más bien Es creo que decir, está como, la que rayos. tiene que mover los resortes de esa convivencia política que estamos necesitando. Sí. Hemos tenido casos emblemáticos de secretarios de gobernación que han cumplido a la madre. Ayer le estamos platicando. Gutiérrez Barrio. Gutiérrez Barrios. Indiscutible. Ya me estabas espantando. Perdóname, indiscutible. pero cumplió Sí. en un momento de Con mucha Salinas. turbulencia, porque estaba complicado y logró tener el control. El de propio un país. Bartlett. Bartlett También otro era. sería. Sí, aunque de Bartlett hay otras historias, no puedo decir cuáles. Estamos hablando de Sí, gobernación. sí. Ah, No, pues es que Y entonces... mira, tienes contrastes, por ejemplo, el propio Esteban Moctezuma. sí. Que digas también. que sigue que es secretario No, 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 de brilló. gobernación. ¿Cómo se llama el que murió en el accidente? Juan Camilo. Con Estaba Camilo. más, lo estaban investigando, pues, estaba vinculado a los negocios de Pemex. No, no Juan es Camilo. posible eso, sí. Ah, bueno, la, Bueno, López Obrador presentó los contratos que tenía la familia Sí. de... Sí, entonces Juan Camilo. ese Bancap, asunto su de- empresa. Y ese, entonces ese nepotismo estaba en su máximo. En el sexenio de don Enrique fue donde más excesos se cometieron al amparo de la no visibilidad. Más que con La José omisión. López Portillo. Porque mira que Yo creo que Colopo sí. dio un Yo creo buen que nivel. recuerda que López Más Portillo- refinado que la pandilla de López Portillo. López Portillo venía de una crisis económica muy fuerte hasta Y que le dicen que existencial, estábamos yo creo. ahogados en petróleo. Sí. Llega el asunto, hay un boom, empieza a agarrar mucho crédito, de pronto se cae el precio del petróleo Y se pone a Te llorar llamaba. como un perro. y su frase célebre, ¿no? De administrar la abundancia. Llega Mike, Miguel de la Madrid, e intenta dar un giro a todo esto con esta visión neoliberal y abiertamente. Y se le cae el país con el temblor. Es lo que te iba a decir. No, deje con el temblor, es parte de este asunto, Sí. pero ya el país estaba caído. Sí. La No, no, inflación. pero tremenda. digo, Le cayó de perro. una ¿no? actuación más gris y más pusilánime no podía haberse visto que la de la Madrid, ¿eh? O sea, Sí. en lugar de salir y partirse el lomo con, Mira con- que es con- paisano, con pero el de pueblo. Colima. Es decir, en el sí. temblor. Sí. Sí, sí. Ahí- No, ahí le se- salió a decir no pasa nada. ahí se le No desbarató. nosotros, nosotros no necesitamos nada. el apoyo Se escondió, internacional. se escondió 3 días. 3 días, en el sótano, ahí en los pinos, para que no le Inclusive fuera a el pasar propio nada, por regente, favor. el que estaba de regente, tampoco dio señales de vida. No. A lo mejor estaban Fíjate, juntos, ¿no? En ese entonces yo estaba en PGR y salimos todos. No sé si obligados, ¿Te dejaron salir? órdenes. Sí, pues tuve que salir del reclusorio para ayudar.
hicimos el levantamiento de los muertos, de todos los muertos que había. Estaba Ramón Aguirre. Y ¿verdad? estaba- Sí, Ramón. La Y regencia. al ¿Cómo final, le decían a Ramón? Tenía una... ¿Se acuerda que El único Ramón Ramírez que ubico era el de las Chivas. ¿Se acuerda que Ramón Aguirre Ramón Aguirre, pues. perdió la gubernatura de Guanajuato, caray, que en, le un- hicieron la marcha. en una concertación ahí con los Andaba panistas. Fox Muñoz Leva Y y después ese y se sale murió de Medina cáncer. Plasencia de, Después se murió. de gobernador. que era un peleador social allá en ese estado, y finalmente hace la marcha, pero ya enfermo de cáncer. sí. Malvado, hiciste el comentario que no, que... No, pero te decía, los personajes que hay en ese contexto, ¿no? Fox, Muñoz Ledo. Sí, Y la al final parte dice, fuerte. oye, Carlos Medina Plasencia del PAN, vamos, ¿no? Que tiene una función medianamente relevante con Fox y después con Felipe Muñoz Ledo Calderón. es otro tipo de No, esa cosa aparte. Don de Porfirio es persona, un ¿eh? crack. Yo también así lo considero. Alguna Don Porfirio. ocasión tuve la oportunidad de entrevistarlo en la Plaza Juárez y terminamos mal porque yo pensaba que era una persona seria, pero Pero ya iba la también. verdad, Ya iba mis respetos motivado. para el señor. ¿eh? A mí me tocó verlo allá en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde normalmente todo el mundo sale raspado. Entonces llegó con un discurso que aplacó a todo el mundo, con una memoria Impresionante. impresionante. Se Mejor que la acordaba del de López todo. Obrador. A varios académicos se le intentaron poner al brinco con análisis histórico y los hizo talco. ¿Sobrio o no sobrio, don Porfirio Muñoz Ledo? Es otra cosa. Es que no Da sabemos cátedra. la frontera entre uno y el otro, pero es inteligente. Productor, Ya estamos en tiempo. Ya nos vamos. ¿cómo? 5 minutos. No. 5 minutos, los últimos 5 minutos. Cómprate otra hora. Si no, aquí la pagamos. Ya no terminamos de comentar lo de Estados Unidos. Nada más Que para cerrar quede- ese tema. Sí es muy interesante y sospechoso toda la serie de tiroteos que se dan unos tras otros en los últimos días, ¿no? No puede ser también descabellado que dentro del propio establishment de Estados Unidos alguien le esté tendiendo la cama a Trump hacia la... Comentaba con el 4 maestro más. Carmona, fíjate, imagínate este escenario. Armas de una forma estos tiroteos, obligas o acorralas a Trump a dos opciones. Uno, reafirmar el discurso de odio y todo ese que ya conocemos Supremacista y todas esas cosas. Ujú. y afianzarse con su base electoral o comenzar a suavizar y matizarlo y ver eso electoralmente hacia dónde Para lo 4 lleva. años más. A lo que se advierte ahorita es que en dado caso Trump ya ha suavizado el discurso y ya. El que no tiene cara en efecto sí es Obama, o sea, va y dice que no hagan caso a los que alimentan los discursos de odio y demás. Pero salió en Digo, el este periódico, señor ¿no? se metió a guerras, no salió de guerras, Así le es. entregan el Nobel de la Paz de inmediato, sin ningún otro Al mérito, y vámonos, ¿no? Los índices, por ejemplo, de deportación de Obama Es un son mayor. más altos que papá de Trump. Bush, que Baby Bush, Sí. y que el propio Trump. Y eso, volvemos, los medios no dan allá el Lo que reflector. pasa es que Luis cometió la Alberto falta de... Antonio Mendoza, saludos a Misquehuala, Gabriela Rodríguez, le costó mucho trabajo encontrarnos, estamos en el restaurante Antiguo café. El Antiguo Café, en la zona plateada. Ricardo Arias, saludos por favor para sus maestros, para Carmona, el muñeco de muñecos, eso Anda. es todo. Es mi esposa. Saludos, doctora. Garuza Celebro su dice buen que es gusto. una excelente Saludos charla. a la doctora. Saludos para el periodista Luis Felipe López Monroy. en Zatulancingo, por supuesto. Hasta allá. Hasta allá. Hasta Buen allá, amigo, pinche. Felipe. Luis Felipe. Bueno, pues ya para ir, me estoy anticipando, estamos con los tiempos ya encima. Afortunadamente el espacio mediático nos da muchas cosas de qué comentar. Hay demasiadas cosas. ¿Cuáles son las más importantes? Pues es una circunstancia, porque realmente lo importante poco lo sabemos por el manejo mediático de todo esto. Lo único cierto es que nos permite no divagar, pero sí reflexionar sobre una realidad que nos va de las manos. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Ni ellos lo saben. Estamos hablando de Obama, de Trump en este proceso electoral, pero ¿qué el otro partido no cuenta?
¿No han aparecido? ¿No han aparecido? Ya salió varios. Traías una publicación que nos ibas a enseñar, maestro. Entonces, a mí me, Propaganda, esto. Parece debate De un patrocinador. tenemos patrocinador. A mí me llamó mucho la atención la forma en que Trump maneja y desvía la atención y dice, señala en cuanto a los atentados que han sido en este semestre que pasa en Estados Unidos, fuera de contexto, ha sido de los que más violencia ha tenido. Tan es así que ese día fueron 3. Y dice, con una forma de defenderse que me falta de poco sensibilidad política. Obama tuvo 32 masacres y nadie dijo nada. Trump. Pero olvida algo, don Trump, que lo primero que hizo fue enfrentarse ante los medios de comunicación y desacreditar. Sí, por supuesto. A ellos mismos. Y lo que hizo Obama fue todo lo contrario. Sí, un apapache muy interesante. Entonces nos encontramos ante una situación, no es que el periodismo carezca de objetividad. Primera palabra, objetividad no la tiene, escribe lo mejor que se puede. Lo segundo, más importante, es que la realidad, tanto es malo el pinto como El colorado. lo que necesitamos, lo que le están dando vueltas. ¿Cuál es el problema? Pues el manejo la venta indiscriminada de armamentos. Pero es una industria muy potente Muy en potente. nuestro... Desde que Estados vecino Unidos país. ganó la Segunda Guerra Mundial, su economía ha sido de guerra. Ahora, yo para terminar también, no lo vamos a poder extraditar y qué no bueno. lo vamos a poder juzgar aquí por un principio muy simple, territorialidad. Cometió el delito allá tiene que ser procesado y en su caso, sentenciado responsablemente. Se habla de la pena de muerte, la pregunta sería, ¿por qué no le hicieron una ejecución sumaria como en otros casos donde han tenido ahí a los autores de estos tiroteos? ¿Sí? Con eso se está respondiendo también a una pregunta de Aile Sanz, que pregunta si procede la extradición del asesino. Bueno, No, ya lo por dijo supuesto, ¿no? aquí Está el, violentando soberanías. el doctor Habacuc. ¿Qué tal si dicen que las víctimas dieron un giro? Y cayeron de este lado. Sí. Una cercanía. Extraterritorialidad, entonces. ¿Qué pasaría si cae en medio? Nada, sigue siendo, el actor sigue siendo norteamericano, está en territorio norteamericano y aunque las víctimas cayeran de este lado, allá tiene que sancionarse. Y la otra Sí. también es un ciudadano norteamericano que Si está el allá. ciudadano se hubiera metido a nuestro territorio y aquí en nuestro territorio lo mata, aquí lo hay que sentenciarlo, aquí, a procesarlo. Entonces primero. no se le hace muy ingenuo lo que están pidiendo. Por Que, supuesto. digo, la verdad es que eso habla mucho de la calidad intelectual de nuestras gentes y uno de verdad no sabe uno si reír o deprimirse. Es el primero de derecho. No hay que reír, maestro, no. Sí, no. No, esto es el primer semestre de Derecho. Si quien lo dijo es abogado en esta cuestión legislativa, de plano estamos muy mal. Es de un instituto patrulla, decíamos antes. Sí, exactamente. Pues yo agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí esta noche de charlas en desconfianza. A mi amigo el doctor Alejandro Vázquez Guzmán, doctor Buenas en Derecho, noches. el maestro Alfredo Carmona Casas, que es maestro en Ciencias Políticas, un Buenas hombre noches. muy conocedor de toda esta materia, el doctor Eduardo Habacuc López Acevedo, que además es maestro en ciencias penales, su servidor Joel Sánchez. Yo espero que la próxima semana ya tenga más elementos para platicar un poco acerca de las fábricas de estafas que están ¿De las que habló Monreal? Resulta Y que no habló la responsable, no, las ¿no? fábricas de estafas, resulta que la señora Robles, Chayito. o bueno, Cedesol y Sedatu rentaban viviendas Así que es. utilizaban como domicilios para el asunto Fiscales. de la estafa maestra, Con plagio de para indicación geográfica. para Sí. falsificación de documentos, de firmas. Facturas y cuanto. Prácticamente ahí se armaba todo el paquete de la estafa. Eso es lo que dicen las Delincuencia autoridades. organizada, ¿no? Delincuencia organizada, como también llegó a darse aquí en el caso de la SEP Hidalgo, cuando el asunto de Pablo, Ahí ya lo todavía falta que platicaremos brinque aquí en también. el estado eso, ¿eh? Ahí lo que se ve es esa colusión con la finalidad de saquear el erario. Por supuesto. Y realmente fue de delincuencia organizada, se llevaron 183 millones de pesos en 13 meses, ya platicaremos de ese De ese tema. asunto. Agradecerle a Memo Bello. Le agradecemos Sí, a nuestro Domingo Bello, productor. Gracias. al antiguo café aquí en la zona plateada,
su servidor Joel Sánchez, y agradeciendo que nos hayan recibido en sus hogares o a través de sus móviles. Síganos llamando, compartan este video. Mañana estará la transmisión en YouTube, búsquenlo en el canal, modestamente con mi nombre, Joel Sánchez Rodríguez. Comercial Sigan para el el maestro. canal. Es el dueño del medio de producción. Compartan este video. Me toca pagarle hoy al productor. Y muchísimas gracias, Memo Bello. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches.